¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre la Biblia estuviera incompleto? ¿Y si existieran libros antiguos leídos por judíos y cristianos durante siglos que hoy casi nadie menciona? Libros que hablan de ángeles caídos, visiones del fin del mundo, profecías olvidadas y detalles que no aparecen en las escrituras que conocemos hoy. Durante generaciones se ha hablado de los llamados libros perdidos de la Biblia, textos que, según algunos, fueron ocultados, suprimidos o incluso prohibidos. Pero, ¿es eso realmente cierto? Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante para separar el mito de la realidad y descubrir qué son realmente estos libros, por qué no están en el canon bíblico y por qué aún así siguen siendo tan importantes. Cuando hablamos de libros perdidos, en realidad nos referimos principalmente a dos grandes grupos de textos antiguos. El primero son los apócrifos. La palabra apócrifo significa oculto o reservado. Son libros escritos en tiempos bíblicos que algunas tradiciones consideran valiosos, pero que no forman parte del canon hebreo y, en la mayoría de los casos, tampoco del canon protestante. Algunos ejemplos muy conocidos son los libros de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico y Primero y Segundo de Macabeos. De hecho, estos libros sí aparecen en la Biblia católica y en la Septuaginta, que era la traducción griega del Antiguo Testamento que se usaba comúnmente en los tiempos de Jesús. El segundo grupo es el de los pseudoepígrafos. Aquí entramos en un terreno aún más misterioso. Son textos atribuidos a personajes bíblicos famosos, como Enoc o los 12 hijos de Jacob, pero que no fueron escritos realmente por ellos. Entre los más conocidos están el libro de Enoc, el libro de los jubileos y el testamento de los 12 patriarcas. Estos escritos expanden las historias bíblicas, añaden muchísimos detalles sobrenaturales y presentan narrativas alternativas que despiertan una enorme curiosidad. Y aquí va un dato muy importante: estos libros no están perdidos, han sido preservados, estudiados y traducidos. Simplemente quedaron fuera del estudio bíblico tradicional para la mayoría de la gente. Aquí es donde surgen las teorías más polémicas. Muchos se preguntan, ¿la Iglesia ocultó deliberadamente estos libros? ¿Se suprimieron verdades incómodas para controlar a los fieles? Para responder a esto, debemos entender cómo se formó el canon bíblico, es decir, la lista oficial de libros que componen la Biblia. No fue una sola persona ni un solo concilio secreto el que tomó la decisión de un día para otro. Durante siglos, tanto el judaísmo como el cristianismo primitivo evaluaron los textos usando criterios muy claros para determinar si eran inspirados por Dios. ¿Y cuáles eran esos criterios? Primero, la autoridad apostólica o profética, es decir, ¿fue escrito por un profeta, un apóstol o alguien muy cercano a ellos? Segundo, la coherencia doctrinal. Su mensaje era consistente con las escrituras que ya eran reconocidas como palabra de Dios. Y tercero, el uso generalizado. Era un texto leído, aceptado y utilizado por la mayoría de las comunidades de creyentes en sus enseñanzas. Muchos de los textos apócrifos y pseudoepígrafos no cumplían uno o varios de estos criterios, especialmente el de tener una autoría confiable y una doctrina totalmente consistente. Pero ojo, esto no significa que se consideraran libros malvados o que se prohibiera su lectura. Simplemente, no se consideraron inspirados al mismo nivel que las escrituras canónicas. Aunque no son canónicos, estos libros sí tuvieron una influencia enorme en el pensamiento judío y cristiano. Y para entenderlo tenemos que hablar del caso del libro de Enoc. El libro de Enoc es, sin duda, uno de los textos extrabíblicos más fascinantes. Habla de ángeles caídos que descendieron a la tierra, conocidos como los vigilantes. Narra visiones espectaculares sobre el juicio final. Describe al Mesías como el Hijo del Hombre y detalla el destino eterno de los justos y los impíos. Y aquí viene lo más sorprendente: el Nuevo Testamento hace referencia a él. La carta de Judas, en el Nuevo Testamento, cita directamente una profecía del libro de Enoc. Además, muchas de las ideas populares que tenemos sobre los ángeles, los demonios y los eventos del fin de los tiempos, aunque no lo sepamos, provienen de la influencia de este libro en la cultura de la época. Esto nos demuestra algo fundamental. Los primeros cristianos conocían el libro de Enoc Luges Petaban y lo usaban como una referencia cultural y teológica importante, aunque no lo consideraran parte de las Sagradas Escrituras. Entonces, esto nos lleva a una pregunta poderosa: ¿cuánto más profunda sería nuestra comprensión de la Biblia y del mundo en que fue escrita si conociéramos mejor estos textos? Así que, la gran verdad es esta: estos libros no están prohibidos, no están malditos, y no son secretos ocultos por una gran conspiración. Son, en realidad, testigos históricos increíblemente valiosos. Nos muestran cómo pensaban, cómo creían y cómo entendían a Dios las comunidades judías y cristianas de la antigüedad. Estudiarlos nos ayuda a comprender mejor el contexto histórico y cultural de la Biblia. Nos permite entender por qué ciertos conceptos, como los de Enoc, aparecen de repente en el Nuevo Testamento y, sobre
todo, nos ayuda a profundizar nuestra fe, pero con discernimiento. Pero también nos invitan a algo muy importante, a pensar críticamente. El objetivo no es leerlos para reemplazar la escritura, sino para entender el mundo en el que la escritura nació y se desarrolló. Tal vez la pregunta no sea si estos libros deberían estar en la Biblia, sino que podemos aprender de ellos hoy. ¿Desafían tu comprensión de la fe? ¿La enriquecen? ¿O simplemente despiertan tu curiosidad? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estos textos deberían estudiarse más en las iglesias y grupos de estudio? Si te gustó este contenido, apóyalo con un like y suscríbete para que sigamos explorando juntos los misterios y las profundidades de la Biblia, porque conocer la historia también fortalece la fe.